Seguimos adelante en el programa de hoy. ¿A quién no le ha tocado ir por la ruta y toparse de repente con un control de la policía caminera o que esté la gente detenida sobre la carpeta asfáltica? Bueno, finalmente esto se ha traducido en una tragedia. Ha fallecido uno de los camineros en el accidente que todos los medios han publicado y el otro está en muy grave estado de salud. Vamos a analizar estas cuestiones y algunas otras inherentes al tránsito con el especialista, el doctor Horacio Bota Barramos. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias por acercarse al espacio. Doctor, ¿qué podemos aprender de esto? Porque ya es tarde para evitar tragedias, pero para futuro, ¿qué podemos sacar de esto en limpio? Yo creo que es inaceptable que no aprendamos de estas tragedias. Creo que realmente enluta a alguien que está prestando un servicio a la comunidad, aunque por ahí no nos simpatice, pero estos servicios que significó volver a poner cierta autoridad y cierta orden en las rutas, es algo que debemos apoyar, porque ya hemos visto lo que significa que cada uno crea que la ruta es su espacio y puede hacer lo que quiera. Yo creo que es un día triste, un día que todos tenemos que replantearnos si lo que se ha hecho está bien, qué es lo que vamos a hacer para el futuro, y como decía recién, no se puede dejar esta tragedia como un hito más en la historia de Córdoba y del control de rutas. Yo creo que hay que aprender, es decir, por ahí suelo escuchar con mucha liviandad que en otros países no se hace así, o esto no funciona, o se hace de otra manera. Yo creo que hay que hacer aprendizajes. El control en vía pública, y lo decía hace poco en unas capacitaciones a futuros policías, decía, es una de las actividades más riesgosas que hay, más riesgosas. Porque ahí no estamos esperando un delincuente o alguien que ha cometido un delito, sino que es alguien que viene manejando un vehículo y que no sabemos si viene cansado, si viene distraído, si viene a exceso de velocidad, si justo estaba consultando un mensaje en el celular. Es decir, la vía pública es un espacio demasiado peligroso como para que no tengamos en cuenta que estos controles en primer lugar son necesarios, y en segundo lugar, hay que volver a pensar cómo mejoramos la seguridad. Porque a mí me preocupa, y no voy a hablar del accidente porque casi no conozco nada más que lo poco que se ha publicado, a mí me preocupa un accidente con semejante resultado y en donde tengamos 6 víctimas. Es decir, es mucho. Todo esto me lleva a pensar que tenemos que sentarnos y volver a analizar cómo se planifica, cuál es la logística, cuál es la señalización, dónde va cada efectivo. Es decir, cada efectivo en un control cumple una tarea diferente. Está el selector, está el que controla, está el que hace la infracción, está el que está de apoyo. A mí me preocupan esas cosas. Y siempre que hablamos de control en vía pública, y en esto voy a ser muy reiterativo, hay 3 cosas claves que debe tener en cuenta el personal que interviene en un control en vía pública. La primera es que debe ser visible, debe ser visto. Eso significa que por ahí ellos quizás buscan tomarlo por sorpresa uno para decir, bueno, a ver, lo agarramos con exceso de velocidad, lo agarramos hablando por teléfono, sin la luz. Eso sería realmente un error de concepto. El Estado no sorprende cuando controla. El Estado es transparente cuando controla. Hoy con la tecnología que tiene la policía no hace falta sorprender, y además jamás podría pensarse que yo para evitar accidentes genero riesgo de accidente. Es un absurdo. Porque el objetivo de un control, a diferencia de lo que piensa el normal de la gente y a veces algún personal que interviene en los controles, no es hacer infracciones, es evitar que se cometan infracciones y hacer cesar aquellas infracciones que se están cometiendo, porque en la base de todo accidente siempre hay una infracción, lo hemos dicho algún programa hace un tiempo atrás. Es decir, el objetivo de poner un control en la ruta es hacer cesar las infracciones que dan origen a las tragedias viales. Cuando entendemos este sentido, no podemos sorprender a nadie. Entonces, la primera es ser visto. Eso significa buscar un lugar donde no haya cambio de rasantes pendientes, es decir, que no sorprenda, porque yo no quiero sorprender a nadie. La segunda es ser visto, significa que mi vestimenta va a tener los elementos retroreflectantes para que muchas veces eso no ocurre. Muchas veces no ocurre, y yo he escuchado en muchísimas policías del país, cuando me ha tocado trabajar, que gente que me decía que le daba calor el chaleco, y yo le decía, ¿y el chaleco antibala que tenés puesto no te da calor? Bueno, hay una serie de mitos en esto que hay que romper y ser muy directo. También la señalización que se va a poner. La señalización es muy importante. ¿A qué distancia tienen que empezar los conos? En realidad, de acuerdo a la velocidad. En realidad, claro, en realidad cuando yo tengo, a ver, para que te des una idea, yo un vehículo a 120 kilómetros necesito 1,5 cuadras para detenerlo. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que yo tengo que tener una señalización mucho más
extensa que una cuadra y media. Claro. ¿Por qué? Porque al proceso de tener el vehículo está ligado al proceso de percepción del riesgo, es decir, necesito anticipar. Después los elementos, después la señalización. Si el Estado no puede no poner una señalización, estoy ejerciendo el poder de policía. No voy a poner un cartel como esto, pero estoy diciendo, este es policía de la provincia y estoy ejerciendo mi poder. Y lo tercero también que hay que empezar a pensar en estas situaciones es las vías de escape. Es decir, por ahí hacemos controles en un lugar donde tengo vehículos estacionados, gente en el medio de la calzada. No estoy diciendo que este caso sea, queda claro que no estoy hablando de esto, estamos hablando de general. Pero yo si vengo y pierdo el control y me encuentro con una autopista que está bloqueada, tengo que pensar una vía de escape, una vía de solución. Hablando de autopista bloqueada, me he pasado varias veces de transitar por la circunvalación y encontrarme que en algunos tramos el control policial está deteniendo a la gente sobre la misma carpeta asfáltica y se genera una cola atrás. ¿Esos son los riesgos? No, uno debería pensar, cuando yo detengo a una persona por más de lo inmediato como para percibir el interior del vehículo, si yo detengo más tiempo que eso, tengo que buscar que salga de la ruta, porque justamente tengo que dejar esa vía de escape, es una vía de escape, ¿no es cierto? Por eso digo, hay que replantear todo esto, hay que pensar, los lugares para hacer los controles deben ser determinados con anterioridad, es decir, debo tener varios lugares, opciones, no estoy diciendo que pongamos uno solo, pero debo estudiarlo con anticipación desde una visión mucho más generosa, que es la seguridad vial. Doctor, ¿el patrullero tiene que estar estacionado en la banquina o fuera de la banquina? Hay distintas formas. Normalmente yo he contado muchas veces en estos últimos días, cuando estábamos haciendo distintos trabajos en España, me fui invitado a participar de los controles. Y en uno de los viajes estaba muy conmocionada la Guardia Civil porque un camionero de Europa del Este, en un control aparentemente se quedó dormido y arrasó el control y mató, no recuerdo si 5 o 6 personal. Es decir, por eso digo, a veces creemos los argentinos son los peores. No, en el mundo han pasado estas cosas. No seamos ni los peores ni los mejores, seamos parte del mundo. Y recuerdo que en aquel momento se cambió el diseño, hay distintos diseños. El móvil en realidad, en mi concepto, que no hay un ABC de esto, en mi concepto debe estar ubicado en un lugar que signifique como una muralla, una protección, un espacio de protección para el policía, para aquellos que han bajado del vehículo, para aquellos que están haciendo la infracción. Por eso digo, todo esto habrá que sentarse cómo lo están haciendo, pero lo que queda claro es que hay que pensar soluciones para esto, porque este es el primero, pero no es el único que ha ocurrido, y han ocurrido otros, pero este ha impactado fuertemente. Creo que es la oportunidad de cambiar. Y en esto de pensar en el control dije, ser visto. El segundo, yo dialogo muchísimo en la formación con policías, con autoridades de tránsito. Yo les suelo decir, no se puede estar en la vía pública distraído. Es más exigente estar en control de vía pública que manejar un vehículo. ¿Por qué? Porque las velocidades que se desarrollan hacen que un vehículo a 120 kilómetros en 2 segundos estaba a 70 metros y en 2 segundos lo tengo al frente mío. Es decir, una distracción de ponerme a mandar un mensaje mientras estoy haciendo el control, a fumarme un cigarrillo mientras estoy haciendo un control, puede significar desatender y eso es riesgo de vida. Y lo tercero tiene que ver, que otra cosa que a veces cuesta entender, que se trabaja en equipo. Es decir, la solidaridad significa que yo estoy en la trinchera de más alto riesgo, yo estoy en el apoyo, yo estoy con la visión panorámica. Es decir, no se puede distraer porque lo que están haciendo es muy exigente y tal vez de esto sirva para que todos nos pongamos a pensar, ¿no? Y esto me parece, doctor, con toda esta descripción que usted da, esto no se da. ¿Pasa esto en los controles? Y es probable que no, pero creo que hay voluntad. Nosotros lo que no podemos hacer es, porque he visto... Es relativamente nueva la caminera, no tiene 10 años. Es muy nueva, no tiene 10 años. 10 años en la vida del hombre no es nada y en la vida de las instituciones tampoco es nada. Pero creo que hay una voluntad. Yo creo que hemos logrado que la sociedad cordobesa y el país de alguna manera reconozca que tenemos una policía caminera que ha marcado un rumbo y ha marcado una nueva etapa en el control de la ruta. Eso de ninguna manera significa, y nadie puede salir a festejar, sino que eso significa un mayor compromiso para que seamos más profesionales, para que sean más profesionales, para que no se improvise, para que no se cambie el sentido de la función de la policía. Vuelvo a decir, porque yo he visto muchas veces que a veces el interés es cuántas multas hice hoy. A mí me ha tocado estar en otros ámbitos en donde venían y festejaban cuando habían secuestrado muchos autos o habían hecho muchas infracciones. ¿Pero no les dan un premio a los policías por, digamos, algún... No. como a la gendarmería? Eso no es...
y si se lo dan debe ser tan oculto que nadie me ha dicho en ningún momento que ello ocurra. Pero hay países que sí, Uruguay, las policías de tránsito de los departamentos cobran un porcentaje sobre la multa. A mí me parece un horror. Habrá otros errores. No está bien esto de que cobren un No, porcentaje yo sobre la estoy multa. absolutamente en contra, porque es como cuando yo le doy a una empresa privada que haga las multas. ¿Qué es lo que quiere la empresa privada? Ganar plata. Entonces su objetivo es, a mí no me importa si venía a 61 o a 80. Usted está en infracción y yo tengo que cobrar la multa. Yo no estoy de acuerdo. En todo caso, si la empresa privada va a intervenir, que sea el Estado el que define los criterios. ¿Hay un margen de tolerancia, doctor, en cuanto al exceso de velocidad? La Ley Nacional de Tránsito lo trajo en la última modificación, que es un 10%, que muchas veces no se cumple. En la provincia de Santa Fe me he encontrado gente que con 61 o 62 kilómetros le decían que estaba en infracción. Yo creo que esto hay que cambiarlo. ¿Ese 10% lo trae el radar? No. ¿El radar marca la velocidad exacta? Lo marca la ley. Y acá en la provincia de Córdoba tiene 10 kilómetros. Es decir, si usted tiene una máxima de 110, puedo multar a partir de los 120. Eso me parece muy razonable. Claro, Esos por la son duda los que haya gestos. alguna bajada. No solamente por eso, sino porque si nosotros comparamos nuestro velocímetro con un GPS, nos vamos a dar cuenta que hay diferencia, porque el velocímetro Marca más. Claro, puede marcar de distintas maneras. El GPS es una visión más correcta. Entonces, si yo tengo un velocímetro, que a mí me ha tocado en algún auto tener hasta 7 kilómetros de diferencia, lo que hace la ley simplemente es eliminar el rango de error. Y eso está muy bien. Eso es a favor del vecino. Y eso es en Córdoba. En Córdoba tenemos 10 kilómetros y eso se respeta, eso sí que se respeta. Y me parece que es bueno porque sacamos la discusión de las pequeñas transgresiones. Creo que esto de los controles no debemos aprovechar para mezclar a veces algunos argentinitos que quieren que no haya nadie me diga lo que yo tengo que hacer en la vía pública. La realidad... Pero es que es distinto, doctor, cuando uno maneja por otras provincias en las cuales no hay policía caminera, es totalmente distinta la forma de manejar. O no solamente eso, sino que te pasa otras cosas, que pasaste por un pueblo que no te diste cuenta y a los 3 meses te llega una infracción por 63 kilómetros que pasaste. Es decir, y además nos sirve la gran ventaja de la policía caminera, y que esto lo debemos exigir como ciudadanos, no solamente que le hagan infracción a quien viola la ley, sino que hagan cesar la infracción, porque el gran objetivo es que vos no sigas yendo a 160 kilómetros por la autopista. La gran infracción es que no sigas llevando los pasajeros sin cinturón, porque si a 2 kilómetros tienen un accidente, ¿de qué sirve que le hayamos hecho la multa? Claro. Lo que nosotros tenemos que hacer, tal vez en un futuro pueda cambiar, pero hoy es necesario que hoy me detengan y me digan, señor, usted no cumplió con esto, y se lo diga inmediatamente que cometía la infracción. Doctor, le agradecemos por toda la información que nos ha brindado, de alguna manera nos está educando como hace siempre. Muchas gracias por haber formado parte del espacio. Un placer para mí, gracias por la invitación. El doctor Horacio Bota Bernaus con nosotros, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias y sigue en nuestra pantalla.